¿Qué tal, amigo? Bienvenido a un nuevo video de mi canal. Espero que estés bien. En esta ocasión te traigo un video un poco diferente. Estuve muchos meses ausentes, pero como puedes ver, esa es la razón por la cual estuve ausente. Estuve muchos meses trabajando en este proyecto y he estado grabando mucho contenido para traerte a ti y a todos los que estén viendo este canal. Y bueno, amigo, recuerda que si te gusta el contenido de mi canal y si me quieres apoyar de alguna manera, dale like a este video y suscríbete a mi canal para que estés al tanto de cuando esté subiendo los videos de todas las etapas de la fabricación de esta carpa. Este video en realidad es un resumen bastante breve de lo que es la carpa en sí. Ya en los próximos videos que estaré subiendo estaré hablando más en detalle y más profundamente de cada una de las etapas de esto. Ciertamente este proyecto fue más difícil de lo que pensé. Me tomó mucho tiempo terminarlo y aún me quedan muchas cosas por hacerle. Hay mucho espacio para mejorar. Sin embargo, por ahora les voy a mostrar un poco lo que está hecho. Bueno, aquí estamos aquí arriba. Como puedes ver, la carpa, aunque es un poco pequeña, tiene espacio suficiente para, diría, 2 personas cómodamente. Pudieran dormir 3 personas, pero ya estarían un poco apretados. Como puedes ver, hay espacio suficiente acá. Tiene ventanas con malla para evitar los mosquitos. Y bueno, ya la puerta grande también con su ventana. Hay espacio suficiente para acostarse. Aquí estoy acostado. Si me pongo hacia el extremo, hay espacio, sí, para otra persona que duerma cómodamente acá. Y los pies, aquí tengo la cabeza y los pies quedan allá justo al borde. Yo mido cerca de 1,85 m o 6 pies aproximadamente, lo cual es un tamaño promedio, ni muy alto ni muy bajo, pero ciertamente la carpa tiene espacio suficiente para que uno duerma cómodamente. En vista de que este proceso fue muy largo, me tomó más tiempo del que pensé, les voy a tener que dividir todo el proceso en varias etapas para que sea un contenido más fácil de digerir y más fácil de entender. El diseño de la carpa es un double clamshell y esto lo hice porque quería mantener un perfil bajo de la carpa y un perfil bastante delgado, sin comprometer el espacio que iba a tener dentro de la carpa. Entonces, si hubiese hecho un single clamshell, nada más de este lado, hubiese sido muy pequeña. Y si lo hubiese querido hacer más larga, entonces hubiese tenido que extenderme mucho hacia acá y no quería que se me saliera de aquí. Entonces, por esa razón fue que le hice este clamshell acá para tener más espacio adentro. La escalera es básicamente una escalera telescópica de trabajo. La compré cerca de $14 y más adelante les voy a explicar un poco el sistema que diseñé para ayudar a mantenerla aquí fijamente y que esto no se mueva a ningún lado. La carpa se mantiene en su lugar gracias a todas estas piezas y se abre, ayuda a ser abierta gracias a estos brazos hidráulicos que instalé, tanto para la parte de abajo como para la parte de arriba. Y las ventanas solamente abren por dentro. La parte sólida de la ventana abre nada más hacia adentro y la parte transparente, que sería la malla antimosquitos, nada más está por fuera y no se puede abrir. Lo hice de esta manera porque en realidad no necesito abrir más que la puerta frontal, que la puerta por donde uno entra. Y esta también tiene su malla en caso de que yo quiera cerrar la malla, pero dejar la puerta abierta como una ventana. Gracias a estos cierres, que con la ayuda de esos ganchos que están allá, la mantiene cerrada. E igual estos de acá, que los puse a los lados, porque si los ponía por enfrente, no iba a poder abrir cómodamente esta parte. De hecho, no iba a poder abrirla en su totalidad. La verdad, esto es un diseño bastante sencillo, es sencillo, pero no fue fácil de hacer. Realmente no hay mucho que decir al respecto. Simplemente es lo que es. Double clamshell, se abre para acá, se abre para allá
es el mismo principio y se abre de esta manera para tener más espacio. El colchón es básicamente un topper de cama, un memory foam de 1,5 pulgadas de ancho. Esto no sé si fue la mejor idea, pero me sirvió. Lo usé de verdad. Simplemente le puse un cubrecama o un edredón encima de esto y dormí. De verdad no sentí para nada la parte rígida de la base. Fue muy cómodo dormir acá. La base de la carpa es plywood o unos paneles de madera reciclados que tenía en la casa y en vez de botarlos, los usé para esto y la verdad me ha ido súper bien. Los traté para que sean a prueba de agua, les eché un químico que ayuda a que sean a prueba de agua y los pinté con pintura de exteriores y bueno, también le puse algunos parches porque tenían unos huecos, pero de resto ha funcionado a la perfección. Y ciertamente no la pinté más, no la puse más bonito porque, bueno, tengo el colchón ahí encima, entonces no se iba a ver nunca. De la misma manera, el techo arriba es de plywood, no es tan grueso como este sería como 1/2 pulgada. El de arriba es de 1/8 tal vez, porque como deben imaginarse, arriba no voy a ponerle nada de peso, simplemente para protegerme obviamente de la lluvia y todas estas cosas. Sin embargo, vuelvo y repito, no sé si haya sido la mejor idea porque, bueno, eso lleva sol, agua, lluvia, humedad. Entonces, al ser un plywood bastante delgado, puede degradarse muy rápido. La parte de acá, para que se sostenga la carpa o esta tela de arriba, como puedes ver, es un arco que lo hice con conduit o tubo eléctrico, y ese tubo eléctrico se jala por medio de estas cuerdas metálicas y con unos stoppers acá. Y esa bisagra que me fabriqué es la que ayuda a que este arco haga ese movimiento, así que ese es el eje del arco. Y bueno amigos, ciertamente como dije antes, no hay mucho más que decir de la carpa. Es un diseño relativamente sencillo, solamente que es un poco más complicado de ejecutar. Yo me di la tarea de hacer esto porque para mí fue un reto, pero si les hablo honestamente no lo volvería a hacer. Fue mucho trabajo y ciertamente porque yo no tengo las condiciones apropiadas, no tengo un taller, no tengo un espacio dedicado a trabajo, entonces tuve que hacerlo en el patio donde me llovía, había sol, había mosquitos y a veces no me sentía bien para trabajar, me enfermaba, entonces no podía trabajar todos los días. Y recuerden darle like a este video, suscríbanse a mi canal para que vean los próximos videos de las etapas de la fabricación de esta carpa. Y si tienes alguna pregunta que quisieras que tome en cuenta para mis videos futuros de la carpa o de cualquier otro tópico, no dudes en dejármelo en los comentarios, o también puedes escribirme directamente por Instagram o por Facebook. También he decidido abrir un grupo de Facebook. Abajo en la descripción te dejo link. Ese grupo tiene la finalidad de crear una comunidad en la que podamos hablar y discutir sobre ideas y también compartir los proyectos que hayamos hecho en nuestros carros, en nuestras casas, ya sea de luces, ya sea de cosas de este tipo, cualquier tema de DIY. A mí me gusta y bueno, la idea es crear una comunidad en donde podamos compartir nuestros logros. Quiero tomar esta oportunidad para darle un cordial saludo y un muy fuerte abrazo a Patrick Remington. Abajo en la descripción le dejo un link a su canal. Su canal está en inglés, pero bueno, creo que para todos los que quieran hacer este tipo de proyectos es importantísimo que lo visiten porque tiene mucha información valuable. Y también quiero darle una especial mención y agradecimiento a esta comunidad. Es el grupo de Facebook DIY Rooftop Tent. Abajo les dejo un link en la descripción para que los visiten. Nuevamente, está en inglés, pero si les interesa todo este tema, no duden en visitarlo, que hay mucha información. Es una comunidad que se mueve bastante y hay mucha interacción y comparten mucha información. Y bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Recuerda que eres bienvenido al grupo de Facebook, eres bienvenido a escribirme por Instagram y muy bienvenido también a dejarme un comentario, así sea de gracias aquí abajo o así sea de que no me gustó tu video, no importa, deja lo que tú quieras allá abajo en la sección de los comentarios que yo trataré de responderte lo más pronto posible. Y bueno amigos, espero verte en la próxima, hasta luego.